Buenos días, mi nombre es Andrea Espino y el día de hoy hablaré acerca de la farmacología del sistema sanguíneo, específicamente de los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Entonces, para comenzar, este video estará dirigido hacia la población con complicaciones derivadas a problemas de coagulación y a su vez que sean propensas a ocasionar coágulos sanguíneos, que lo podemos ver presente en patologías como es el síndrome antifosfolipídico, la arteriosclerosis, enfermedad del coronavirus COVID-19, la trombosis venosa profunda, el factor 10 de Leiden, las arritmias cardíacas, ataques cardíacos, insuficiencias cardíacas, obesidad, enfermedad arterial periférica, embolia pulmonar y accidente cerebrovascular. También están presentes las personas con estilos de vida compuestos con la administración de ciertos medicamentos como lo son los anticonceptivos orales, los fármacos de la terapia hormonal, antecedentes de familiares que tengan coágulos sanguíneos, embarazadas, personas que tengan sedentarismo y personas que tengan tabaquismo. También a profesionales de la salud y cuidadores, todos estos con el fin de que conozcan el mecanismo de acción de estos fármacos, junto con las recomendaciones y las precauciones a la hora de administrar estos fármacos. Entonces, los aspectos a socializar el día de hoy van a ser la farmacología del sistema sanguíneo, los fármacos anticoagulantes, los fármacos antiagregantes plaquetarios, la población, vamos a tener un caso clínico acerca de la población a la que va dirigida estos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios y por último la fisioterapia, pues en la farmacología del sistema sanguíneo. Entonces, para empezar, la farmacología del sistema sanguíneo, entonces el cuerpo en circunstancias normales debe tener un fino equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Esta impide la trombosis y las hemorragias. Cualquier desequilibrio que favorezca la coagulación pues va a causar trombosis. Los trombos están compuestos de agregados plaquetarios como lo son las fibrinas y los eritrocitos atrapados que se forman en las arterias o en las venas. Entonces los fármacos antitrombóicos son utilizados para resolver la trombosis. Estos incluyen productos antiagregantes plaquetarios que inhiben la activación o la agregación de plaquetas y los anticoagulantes van a atenuar la formación de fibrina y fibrinolíticos que degradan dicha sustancia. Hay que tener presente la precaución con estos fármacos ya que estos van a incrementar el riesgo pues, de hemorragias. Durante la evolución de la farmacología del sistema sanguíneo y el aumento de la utilización en patologías que ocurren con alteraciones hematológicas, como profesionales sanitarios debemos estar en concordancia con estos cambios, aprendiendo el manejo de nuevos fármacos y renovando el conocimiento de los ya instaurados para así poder ofrecer una atención de calidad basada en la evidencia científica a todos los pacientes que tienen alguno de ellos como tratamiento. Igual de significativo es conocer las posibles complicaciones adheridas a estos fármacos y la actuación ante su aparición, así como los principales antídotos que revierten pues su acción. Entonces, teniendo en cuenta esto, el presente video estará guiado hacia los fármacos pues, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Según sus bases fisiológicas, en los fármacos anticoagulantes nos vamos a centrar en la cascada de coagulación. Estos fármacos van a iniciar su activación en el factor tisular 12 alfa, donde la hemostasia se va a consolidar con la progresiva generación local del factor 10 alfa. Y la trombina, donde estos fármacos lo que van a hacer es actuar con el fin de inhibir estos factores de coagulación, evitando la generación pues, de trombos. Por otro lado, están los antiagregantes plaquetarios que van a actuar por medio de la homeostasis en sus dos fases. Entonces, en la fase vascular van a generar una vasoconstricción y una adhesión, y en la fase plaquetaria se va a dar un proceso de activación y agregación. Por ende, la administración del fármaco antiagregante plaquetario lo que hace es inhibir la adhesión y la agregación de las plaquetas, favoreciendo la no generación de trombos. Para empezar, hablaremos acerca de los fármacos anticoagulantes. Los fármacos anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química que están relacionadas con su efecto biológico y se pueden dividir en acción directa y acción indirecta. Los de acción directa son aquellos que por sí solos son capaces de inhibir la cascada de coagulación, como por ejemplo los inhibidores directos de la trombina. Y los de acción indirecta son aquellos que mediante su interacción con otras
proteínas, actúan en otras vías metabólicas, van a alterar ese funcionamiento de la cascada de coagulación. Un ejemplo van a ser esos inhibidores mediados por la antitrombina 3, que pues lo podemos ver en fármacos como la heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular. Y los inhibidores de la síntesis de coagulación, que van a ser esos derivados del dicumarol. Entonces, para esto nos vamos a centrar en los fármacos anticoagulantes de acción directa. Los fármacos anticoagulantes de acción indirecta son utilizados para la prevención de los accidentes cerebrovasculares, las embolias sistémicas. Este grupo de anticoagulantes tiene como indicaciones específicas, especialmente en pacientes que no son capaces de seguir un control adecuado con los anticoagulantes antivitamina K y en pacientes con un riesgo muy alto de hemorragia o a trombosis. Entonces, como primer medicamento tenemos el dabigatran. Entonces, como su farmacocinética, vemos que es un medicamento que tiene una liberación por disgregación, son comprimidos con dosis de 10 miligramos. En absorción, este va a presentar una absorción relativamente lenta en pacientes quirúrgicos, donde las concentraciones plasmáticas máximas alcanzan 6 horas después de la administración en el periodo posoperatorio, debido a factores influyentes como la anestesia, la paresia gástrica intestinal, los efectos quirúrgicos, independientemente de la formulación oral pues, del medicamento. En casos no quirúrgicos, la absorción de este fármaco es rápida y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan 2 horas después de la administración. Tenemos la distribución. Este posee una baja unión a las proteínas plasmáticas humanas, independientemente de las concentraciones. Tiene entre 34 y 35%. En el volumen de la distribución es de 60 a 70 litros, lo que supera pues el volumen total del agua en el organismo, lo que indica pues que tiene una distribución tisular moderada. Tenemos como metabolismo que la dibracán se conjuga y forma acilgluroquereicos farmacológicamente activos. Existen 4 isómeros posicionales y cada uno constituye menos del 10% pues, del plasma total de este fármaco. Y su eliminación va a ser principalmente en forma inalterada por la orina, una tasa de aproximadamente 100 mililitros por minuto, que corresponde a la tasa de filtración glomerular. El 85% del medicamento se va a eliminar en forma de la orina y el 6% por la vía fecal, pues correspondiente a la dosis administrada. Teniendo en cuenta sus concentraciones plasmáticas, va a tener una semivida terminal de 11 horas en sujetos de edad avanzada sanos. Esta va a aumentar tras múltiples dosis, donde se observa que una semivida terminal de aproximadamente de 12 a 14 horas. Como farmacodinamia, tenemos que produce un efecto antitromboico tras la administración intravenosa y la actividad anticoagulante tras la administración oral. Dado que la trombina permite la conservación del fibrógeno a fibrina en la cascada de coagulación, su inhibición impide la formación de trombos. El dabigatran inhibe la trombina libre, la trombina unida a la fibrina y la agregación plaquetaria inducida por la trombina. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos con un fármaco de acción indirecta. Este está guiado por las heparinas de bajo peso molecular. Estas producen moléculas más pequeñas con pesos moleculares entre 1 a 1.5 kilodalton. Son denominadas heparinas de bajo peso molecular, dependiendo de la técnica de despolimerización utilizada, se obtienen distintos tipos de heparina de bajo peso molecular. Por eso, pues, sus propiedades farmacocinéticas son distintas. Tenemos que estas heparinas lo que van a hacer es acelerar la inhibición del factor 10 alfa y la trombina, con las que se forma un complejo. Entonces, la diferencia que tiene es que estas van a inhibir este factor 10, pero no puede inhibir el factor 10 cuando ya está unido como tal al coágulo, sino antes de la unión del coágulo. Entonces, como fármaco tenemos la enoxaparina. En su farmacocinética tenemos que pues esta va a tener una liberación por disolución, va a ser inyectable de 40 miligramos.
Su administración va a ser por vía subcutánea, donde la biodisponibilidad de la enoxaparina radica tras la inyección subcutánea, basada en una antiactividad de este factor 10 alfa. Está próxima al 100% de su acción. En la distribución va a ser de la actividad antifactor 10 alfa de la enoxaparina sódica, aproximadamente 4,3 litros, y está cercano pues al volumen de la sangre. En su metabolismo, tenemos que se metaboliza en un primer paso por el hígado, por desfiltración o despolimerización, hasta tipos con peso molecular más bajo con una potencia pues biológica reducida. La eliminación de la enoxaparina sódica va a tener un principio activo con aclaramiento bajo, con un aclaramiento plasmático pues antifactor 10 del 0,4 litros horas después de la perfusión. De 6 horas va a ser 150 microlitros sobre kilogramo, y la eliminación parece ser monofásica, con una semilla aproximadamente de 5 horas tras la dosis subcutáneas, hasta 7 horas tras una dosificación repetida. El aclaramiento renal de estos fragmentos activos presenta aproximadamente el 10% de la dosis administrada, y el total de la excreción renal de los fragmentos activos y no activos va a ser el 40% de la dosis administrada. Como farmacodinamia tenemos que sus efectos están asociados a actividades antitromboicas y anticoagulantes de la heparina estándar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos a los antiagregantes plaquetarios. Entonces, estos van a ser un grupo de fármacos cuyo principal objetivo es inhibir el funcionalismo de las plaquetas, evitando así su agregación y la consistente formación de trombos en el interior pues, de los vasos sanguíneos. El uso más frecuente de los fármacos antiplaquetarios es la prevención primaria o secundaria de la trombosis arterial, preferentemente en el infarto agudo de miocardio, en el que las plaquetas ante la ruptura o la erosión de las placas arterioscleróticas en las arterias coronarias se agregan formando un trombo que obstruye la circulación sanguínea. Entonces, un balance favorable entre los efectos beneficiosos y las complicaciones de la terapia antiplaquetaria se alcanza al tratar con pacientes con riesgo tromboico, que supera los riesgos de complicaciones hemorrágicas. Entonces, vamos a empezar con los fármacos inhibidores enzimáticos. Estos inhibidores enzimáticos lo que son moléculas que se unen a las enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar un agente patógeno o corregir ese desequilibrio metabólico pues, que se está causando. Entonces tenemos el inhibidor de la ciclooxigenasa. Entonces este inhibidor es un fármaco que actúa exactamente en esta enzima y va a producir prostaclandaminas mediante dos isoformas, que es el COX-1 y el COX-2. Entonces, como este fármaco tenemos la aspirina, que es también conocido como el ácido acetilsalicílico. Tenemos que es una liberación por disolución. Van a ser unas aspirinas efervescentes de 300 miligramos y 500 miligramos. La absorción en el cuerpo se da por vía oral, en el tracto gastrointestinal es rápida y completa. Durante y después de la absorción, el ácido acetilsalicílico se convierte en su principal metabolito. Generalmente los niveles plasmáticos alcanzan tras 18 a 30 minutos y después de 0 a 72 minutos o 2 horas para pues este metabolito, según pues la administración. La distribución va a ser que el ácido salicílico se une al 80 o al 90% de las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina. El volumen de la distribución de la dosis usual es en sujetos normales de 170 miligramos sobre kilogramos, y pues este va a atravesar fácilmente la placenta en personas embarazadas. El metabolismo, tenemos que este fármaco se convierte rápidamente en un principal metabolito activo,
El grupo acetil de ácido acetilsalicídico comienza a separarse por hidrólisis, incluso durante el paso a través de la mucosa intestinal. Pero este proceso tiene pues un principal funcionamiento en el hígado. Tenemos que la eliminación, su vida media va a ser entre 2 y 3 horas tras bajas dosis y alrededor de 15 horas pues tras dosis altas. Sus metabolitos se excretan principalmente por la vía oral y en altas dosis también se pueden excretar por la leche materna. Como farmacodinamia tenemos que los efectos van a ser el alivio sintomático de dolores ocasionales o leves o moderados, como dolores de cabeza, dolores dentales, menstruales, musculares por contracturas o de espalda como la lumbalgia, y también de los estados febriles. Por consiguiente, tenemos los inhibidores de receptores plaquetarios. Hablaremos específicamente de los receptores de ADP. Las tendinopiridas van a ser el ticlopidina como fármaco, el glutidogel como fármaco y el praxugel como fármaco. Estos se van a metabolizar y se transforman en fármacos activos, tales que inhiben pues, los receptores del ADP. Entonces, como fármaco vamos a tener el praxugel, donde su liberación va a ser por disgregación, 10 miligramos comprimidos recubiertos. La absorción va a ser rápida por la vía oral, pasa por el tracto gastrointestinal y presenta un pico de concentración plasmática alto. Del metabolito activo que aparece aproximadamente a los 30 minutos pues, de su administración. La exposición del metabolito activo va a aumentar de forma proporcional por encima del rango pues, de la dosis terapéutica, y la administración de la dosis de carga del praxugel en situaciones de ayunas puede producir un comienzo de acción mucho más rápido. La distribución va a ser la unión del metabolito activo a la albumina sérica en un 98%. Como metabolismo tenemos que ser hidrolizado rápidamente en el intestino a una tiolactona, lo cual se convierte en un metabolismo activo y un único paso de metabolismo citrocromo. El metabolismo activo se va a metabolizar posteriormente en dos componentes inactivos, que es el metilación y la cisteína. Como eliminación tenemos que aproximadamente el 86% del fármaco se excreta por la orina y el 27% por las heces, como metabolitos inactivos. Y el metabolito activo tiene una semivida de eliminación de 7,4 horas y también puede entrar entre un rango de 2 a 15 horas. Como farmacodinamia tenemos que sus efectos van a ser un inhibidor de la agregación y la activación plaquetaria a través de la unión irreversible de su metabolito activo de estos receptores pues, de ADP. Debido a que las plaquetas participan en la iniciación y o la evolución de las complicaciones tromboicas de la enfermedad de la arteriosclerótica, la inhibición de la función plaquetaria va a producir una reducción en la tasa de eventos cardiovasculares, como la muerte o como el infarto agudo de miocardio. Y listo, entonces teniendo en cuenta esto, pasamos a los agonistas del GP2B, 2 beta y el 3 alfa. Esto lo que van a hacer es inhibir los receptores GPP, 2 beta y 3 alfa. Estos son una atractiva línea en la prevención y el tratamiento de la trombosis arterial, ya que van a bloquear el punto final de la agregación plaquetaria y van a provocar una antiagregación completa que pues va a impedir esa trombosis arterial. Como primer fármaco tenemos el tirofiban. Este va a tener una liberación por solución que se administra intravenosamente y el tratamiento recomendado es de 0,0 microgramos sobre kilogramos por minuto. La absorción va a ser pues intravenosamente por la vía intramuscular o subcutánea. Tenemos que la distribución del tirofiban se va a unir a importantes proteínas plasmáticas
y la concentración va a ser en un rango de 0,01 a 25 microgramos sobre mililitro. Entonces, la fracción no ligada en el plasma humano es de un 35%. En su metabolismo tenemos que este demuestra una reactividad en la orina y en las heces del fármaco no metabolizado. También tenemos que este tiene una vida semimedia de 10 horas después de su administración. En la eliminación tenemos que después de la administración intravenosa, en sujetos sanos se recupera el 66% de la reactividad en orina y el 23% en heces. Y en total la reactividad recuperó el 91%. La excreción renal va a ser por la vía biliar, que contribuyen en forma importante pues a la eliminación de este fármaco. En sujetos sanos tenemos que el aclaramiento plasmático del fármaco es de 250 mililitros por minuto y el aclaramiento renal va de un 39 a un 69% del aclaramiento plasmático. Como farmacodinamia tenemos sus efectos que van a ser un inhibidor competitivo de la glicoproteína 2 beta y 3 alfa, lo que impide la unión pues del fibrógeno y del factor 10 de Willebrand y otros ligados pues adhesivos a estos receptores 2 beta y 3 alfa de las plaquetas activadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar acerca de las indicaciones de fármaco por grupos poblacionales. Vamos a iniciar con los anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes, vamos a tener un caso de población pediátrica de un niño de 2 años con un tratamiento de trombosis venosa. Entonces, para él le vamos a aplicar el fármaco Citrom, que son comprimidos. Su dosis de administración va a ser de 0,06 miligramos sobre kilogramos y esto va a estar ligado al rango objetivo óptimo del INR, que va a estar estable o va a entrar en un objetivo estable entre 2 y 3 pues de esta prueba. En población juvenil vamos a tener un paciente de 19 años con tratamiento de trombosis venosa superficial. La dosis recomendada del fármaco Arixtra va a ser por solución inyectable subcutánea. Esta dosis va a ser de 2,5 miligramos una vez al día. Se va a administrar mediante inyección subcutánea. Los pacientes a los que se les puede administrar el tratamiento de este fármaco deben tener trombosis venosa superficial espontánea, aislada y sintomática, aguda en los miembros inferiores, al menos de 5 centímetros de largo y confirmada mediante pues, ultrasonografía u otros métodos objetivos. El tratamiento se debe iniciar tan pronto como sea posible tras el diagnóstico y después de la exclusión de la procedencia de la trombosis venosa superficial, al menos 3 centímetros de la confluencia pues, del safeno femoral. El tratamiento debe continuar durante mínimo 30 días y hasta máximo 45 días en pacientes pues, de alto riesgo de estas complicaciones tromboembolíticas. Bueno, en población adulta vamos a tener una mujer embarazada de 32 años para la prevención de la enfermedad tromboembolítica venosa. Entonces, el fármaco a administrar va a ser la heparina en solución inyectable subcutánea y van a ser 5.000 microlitros sobre los mililitros, pues su dosis de administración. Bueno, para este caso específico se va a aplicar esta administración cada 8 horas y es habitualmente adecuado en los primeros meses de embarazo. Listo, entonces continuamos con los antiagregantes plaquetarios para la población pediátrica. Entonces vamos a tener a un paciente pediátrico de 1 año de edad con diagnóstico de fiebre provocada por influenza. Entonces, el fármaco que se le podría administrar es la aspirina, comprimidos de 100 miligramos, va a ser pues la dosis de administración.
Como juvenil tenemos una mujer de 22 años con trombosis venosa superficial. Entonces el antiplaquetario adecuado va a ser la ticlopirina en comprimidos de 250 miligramos para su dosis de administración. Y por último, en la población adulta tenemos una mujer de 48 años con infarto cerebral, donde se le va a administrar clopidogel comprimido de 75 miligramos. Su dosis de administración van a ser 2 comprimidos diarios y se recomienda tomar un comprimido durante la comida y un comprimido durante la cena. Teniendo en cuenta esto, entonces ahora vamos a hablar acerca de esas ventajas y desventajas de la administración pues, de estos fármacos anticoagulantes y antiplaquetarios. Entonces, vamos a iniciar con los anticoagulantes. Vamos a hablar acerca específicamente de los nuevos anticoagulantes orales o los NACO, que van a ser los inhibidores directos de la trombina o del factor 10 alfa. Entonces, primero que todo, los factores agonistas de la vitamina K, que son los ABK, han supuesto durante años la principal pues, estrategia farmacológica de la anticoagulación oral para la prevención y el tratamiento de la enfermedad tromboembolítica venosa. Sin embargo, dicho tratamiento cuenta con una limitación que infiere en el desarrollo de las actividades de la vida diaria, especialmente del paciente joven. Estos van a afectar por consiguiente su calidad de vida. También ellos van a necesitar monitorización. Estos fármacos tienen alto riesgo de hemorragia y sus interacciones con los alimentos ricos en vitamina K y otros fármacos, pues tienen un frecuente uso. Estas limitaciones se han visto en gran medida solventadas con la irrupción de los nuevos anticoagulantes orales, que son los NACOS, que en las líneas generales han demostrado una inferioridad en cuanto a la eficacia y pues tienen una mayor seguridad que los ABK, que van a ser pues esos agonistas de la vitamina K. Este hecho ha traído consigo pues la incertidumbre del profesional sanitario, ya que se encuentra pues en dificultades pues con los nuevos anticoagulantes orales, donde se afronta unas ventajas que se van traducidas pues en la mejora de la calidad de vida del paciente, también la superación de las barreras clínicas que abrirán pues la puerta al nuevo paradigma de este anticoagulante oral. Bueno, entonces vamos a centrar pues esta información en la patología de la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y la secuela postrombótica. Entonces, la trombosis venosa profunda es la enfermedad de alto riesgo de interés clínico debido a la morbimortalidad asociada y sus consecuencias sanitarias y pues sociales. Consiste en la formación de un trombo en el sistema venoso profundo que puede desaparecer al ponerse en marcha pues, los mecanismos fisiológicos de la fibrinólisis o bien extenderse, llegando a ocluir el flujo venoso, fragmentándose y mitigándose al corazón derecho y a la arteria pulmonar. Esto da lugar pues al embolismo pulmonar. Otras complicaciones que conlleva también son la gangrena venosa con frialidad, el dolor en el miembro afectado, la cianosis, la insuficiencia venosa, los trastornos tróficos y la ulceración cutánea. También tenemos que la incidencia de la trombosis venosa y el embolismo pulmonar es menor en niños y en jóvenes. Sus consecuencias pueden ser pero sus consecuencias pues, pueden ser igualmente devastadoras. En el primer mes de vida y en la adolescencia pues constituyen las etapas de mayor riesgo de sufrir un evento tromboembolítico para los pacientes que tienen catéteres venosos centrales. Problemas de circulación trombofílicas también y pues condiciones subyacentes. Mientras que en mujeres adultas la mayor incidencia de estos eventos se asocia con la toma de pues, anticonceptivos orales. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar acerca de los 4 fármacos NACOS y pues su evidencia con el tratamiento de la enfermedad tromboembolítica. Entonces tenemos que el Daridorexant
en uno de los ensayos más relevantes que avala el Dadiacan respecto a la warfarina para el tratamiento tromboembolísico. No hubo diferencias significantes pues, de ambos tratamientos a la prevención de esta patología. Las tasas de hemorragias mayores ni en la frecuencia de efectos adversos, exceptuando que la dispepsia sea como un único evento adverso pues, del Dadiatran. Sin embargo, este fármaco se asocia a una tasa menor de hemorragia, pues no es clínicamente relevante, pero sí tiene tasa menor de hemorragia. También se concluye que el Dadiacran tiene una eficacia comparable con la warfarina y que por tanto podrían constituir una alternativa más conveniente dada la ausencia de estas interacciones conocidas como alimentos y sus mínimas interacciones con otros fármacos, lo que se traduce en el que no requieren pues pruebas de coagulación de sangre de rutina. Continuando con el rivaroxaban, este es igual de efectivo y seguro que la enoxaprina y la warfarina, con la ventaja de que no requieren pues el tratamiento inicial de la heparina de bajo peso molecular. Más adelante se desarrolla pues un estudio en pacientes que hubiesen recibido alguno de los tratamientos anteriores durante 6 y 12 meses y si persistían con factores para la trombosis, donde el rivaroxaban redujo el 82% del riesgo de trombosis concurrente con una seguridad pues similar. Estos resultados sugieren que el rivaroxaban también parece constituir una buena alternativa frente a los ABK para la profilaxis secundaria a largo plazo. El apixaban va a ser eficaz para el tratamiento de la tan eficaz como en el tratamiento de la enoxaprina y la warfarina y se asocia con el 69% de hemorragias mayores teniendo en cuenta la eficacia y la seguridad de este fármaco. La dosis va a ser entre 2,5 o 5 miligramos 2 veces al día en pacientes con trombosis venosa profunda que habían sido tratados durante 6 o 12 meses con el tratamiento anticoagulante de este fármaco. Ambas dosis de la piroxaban reducen el riesgo del trombolismo venoso recurrente. Y por último, el edoxaban va a estar en el tratamiento en pacientes con trombosis venosa profunda. Este se inicia con una heparina durante los primeros 5 días y se continúa con el edoxaban de 60 miligramos una vez al día o con la warfarina, pues según la dosis del INR. Durante 3 a 6 meses. El tratamiento del edoxaban resultó ser mejor con respecto a la eficacia y demostró menor tasa de hemorragias mortales e intracraneales. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos como ventajas de estos fármacos exactamente que van a afectar a la coagulación muy rápido. Es decir, que consigue el efecto deseado sobre el estado de la coagulación mucho antes que la toma de un agonista de vitamina K. Así, en los pacientes en los que el efecto anticoagulante no puede morirse debido al alto riesgo de la trombosis, a la que a la vez se empieza un tratamiento con un fármaco como el acenocumarol, que es pues antagonista de la vitamina K. Se inicia un tratamiento también con heparina subcutánea o intravenosa de mayor rapidez de acción. Una vez el acenocumarol produce los efectos deseados sobre la coagulación, se termina la administración de las heparinas. En cambio, con estos nuevos fármacos anticoagulantes, solo es necesario iniciar el tratamiento con este fármaco y pocas horas después el efecto anticoagulante ya es completo. También tenemos que el tiempo medio de estos fármacos que permanecen en el organismo, pues mantienen su efecto anticoagulante antes de ser eliminados. Es mucho más breve que el acenocumarol. Esto permite que en casos en los que es necesario cesar el tratamiento temporalmente, por ejemplo, cuando se somete a una intervención quirúrgica, el tratamiento se puede mantener hasta el tiempo más cercano de la intervención. Esto a su vez evita la necesidad de iniciar un tratamiento con heparinas en estos días previos para proteger pues, el riesgo tromboembolítico.
También tenemos el que, como ventaja, que el tratamiento con los nuevos fármacos anticoagulantes no requiere una monitorización de la coagulación de forma regular. Es decir, que al paciente se le estrinja pues esa muestra de sangre de forma periódica para ir ajustando la dosis del fármaco que se debe administrar. La dosis del fármaco va a ser fija. Para el rivaroxaban se toma una vez al día, como el azenocumarol, mientras que el dabigatran y el axipaban se toma 2 veces al día. Estos medicamentos van a presentar muchas interacciones, muchas menos interacciones que el azenocumarol en sus efectos anticoagulantes, tanto como los alimentos con otros fármacos. Como desventaja tenemos que el hecho de que el tiempo medio de acción de los anticoagulantes sea breve. Esto hace más vulnerable al paciente frente a los efectos negativos de una adherencia al tratamiento no adecuada, es decir, que el paciente no se tome la medicación de forma precisa. La dosis que le toque tomar cada día, bien sea 1 o 2 veces al día, del anticoagulante pues prescrito. Si el paciente se salta una dosis del fármaco, la coagulación vuelve a su estado original, por tanto no anticoagulado, lo que hace pues más vulnerable el riesgo de los pasos eventos tromboembolíticos. Al contrario que ocurre con el azenocumarol, en caso de que surja una emergencia que requiera que el paciente no esté anticoagulado, por ejemplo, una intervención quirúrgica de urgencia, una complicación hemorrágica, que incluso puede estar relacionada con la sobredosificación del fármaco anticoagulante de forma general. No existen productos que reviertan con rapidez los efectos anticoagulantes pues, de los nuevos fármacos. La innecesidad de someterse a controles periódicos para determinar la dosificación del fármaco se convierte en una desventaja para los pacientes con problemas con la función del hígado o el riñón, ya que son órganos encargados de metabolizar y eliminar pues, estos fármacos. La razón es que en ellos la dosis del nuevo fármaco se debe ajustar de forma especial, pues requiere una menor dosis para que se consigan los mismos efectos sobre la coagulación. También tenemos que los reactivos de laboratorio actuales no son adecuados para detectar con precisión los efectos sobre la coagulación que ejercen estos fármacos, lo que presenta una limitación importante y no ayuda a identificar si el paciente está tomando puntualmente su dosis, y además el hecho de que no sea necesaria la monitorización periódica puede favorecer el incumplimiento pues, del tratamiento como tal. Tenemos también el precio del fármaco, ya que estos nuevos fármacos anticoagulantes tienen un precio mucho más elevado. Por consiguiente, tenemos los antiagregantes plaquetarios con sus ventajas y desventajas. Entonces, como ventajas tenemos que tienen un factor lábil, variable del método, un análisis disponible en el lugar de asistencia, que está abordado en las guías pues, terapéuticas para el manejo y que está ampliamente respaldado por los resultados de los estudios convencionales. Como desventaja tenemos que los antiagregantes en un uso de múltiples de útiles de la prevención de eventos cardiovasculares primarios en la población de alto riesgo y eventos secundarios en individuos que ya han presentado uno o más eventos cardiovasculares tromboicos, va a tener algunos efectos adversos como lo son hemorragia, hipersensibilidad, trastornos gastrointestinales y además algún grado de resistencia pues, a su efecto. Lo más común van a ser esos trastornos gastrointestinales por ser dependientes pues, a la dosis. También se pueden incluir efectos como la dispepsia, el dolor epigástrico, la gastritis erosiva con ulceración. También tenemos una prolongación del tiempo de la sangría, puede ocasionar hemorragias. Y tenemos que la hemorragia digestiva tiene una incidencia del 4% en segundo lugar que la hemorragia intracraneal. Dada la frecuencia con las que el evento cerebrovascular se presenta en el mundo, se ha desarrollado necesaria la búsqueda pues, de estos nuevos antiplaquetarios, lo que podrán tener un blanco sobre las proteínas, ya que los otros antiplaquetarios actúan, y otras proteínas que aún no son viables. También presentamos
desventajas relacionadas con que a pesar de sus beneficios, aún existe un importante grupo de pacientes que no reciben este tratamiento, a pesar de sus efectos adversos y la resistencia descrita. De sus ventajas, pues tenemos que estos antiagregantes plaquetarios seguramente pues pasará mucho tiempo para que se puedan reemplazar y no se facilita la elección del tratamiento farmacológico inicial sin incidencia prospectiva de el beneficioso pues demostrado, y no es recomendado por la FDA como una guía de tratamiento. Bueno, por último, para tener en cuenta pues el tratamiento de fisioterapia pues en estas alteraciones, vamos a tener que, pues dependiendo la causa que desencadena la formación del traumo en el paciente, el tratamiento de fisioterapia se podrá abordar desde el cuidado pues de las características clínicas de la patología. Entonces vamos a tener que vamos a poder hacer movilizaciones pasivas y activas. Esto va a depender pues de la zona afectada, de qué tanto se encuentra el sistema venoso bloqueado. También tenemos unas técnicas de compresión, esto con el fin de disminuir el edema y el tamaño de la zona afectada. También tenemos masajes circulatorios que tienden a experimentar pues tensión, dolor y cansancio. Vamos a también facilitar la gimnasia abdominal hipopresiva, el uso de vendajes compresivos, la reeducación de la marcha y la meditación y la sedentación, la reeducación de la postura, los consejos alimenticios y el ejercicio físico. Todo esto va a favorecer la patología pues del paciente. Por último tenemos las referencias ligadas pues a la presentación del día de hoy. Y muchas gracias.